Buenos días. Pues vamos a comenzar la primera sesión de los talleres relacionados con el Seminario de Economía y Complejidad. Y en esta ocasión, nuestro expositor será el doctor Josafat Iván Hernández Cervantes. Él tiene un doctorado en Filosofía de la Ciencia por el programa de posgrado en Filosofía de las Ciencias de la UNAM, maestría en Filosofía de la Ciencia, especialización en Historia del Pensamiento Económico. Ha hecho estancias postdoctorales en el Centro de Ciencias de la Complejidad con el proyecto Heurísticas, Hábitos y Políticas Públicas, algunas propuestas de nudge e impulsos educativos, para la modificación de patrones de comportamiento con referencia especial al combate a la corrupción y los hábitos alimenticios en Mérida. También una estancia de investigación en el Center for Philosophy of Natural and Social Science en la London School of Economics, en Londres, Reino Unido. Una estancia de investigación en el Departamento de Filosofía y Lógica de la Ciencia en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, y tiene un grupo de participaciones en diversos eventos académicos. Actualmente es profesor investigador de la UACM. Pues muchas gracias, Josafat, por tu apoyo en esta actividad y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, querido Ricardo, por la invitación. Muchísimas gracias a Rosy por igualmente la invitación, el envío del link. Muchísimas gracias también a las y los asistentes que están aquí presentes en este seminario de Economía y Complejidad, que es un seminario que pues, es un referente en la universidad y yo diría que en México sobre el estudio de los sistemas complejos aplicados a la ciencia económica. Es para mí pues un honor estar aquí en este espacio y pues lo que les voy a presentar básicamente es un avance de una investigación que he estado haciendo. Básicamente es el inicio de un capítulo del libro donde yo estudio pues el tema de la obesidad desde el punto de vista de los sistemas complejos. No, señor, no. Si alguien por ahí puede apagar su micrófono, que se escuchaba música, pero bueno, ya. Entonces, digamos, el contexto de lo que yo estoy trabajando es el tema de analizar el comportamiento económico desde el punto de vista de la economía del comportamiento, y dentro de esta visión, los sistemas complejos son una base metodológica importantísima para enfocar el tema. Digamos, yo lo que quiero decir es que el comportamiento económico es un comportamiento complejo. ¿Qué queremos decir con eso? Digamos, espero con la charla poder aclarar lo que eso significa, o al menos es lo que yo estoy entendiendo siguiendo esta literatura, ¿no? Y bueno, comentar que pues, ahorita estoy dando clases en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y también soy tutor y doy clases eventualmente en el posgrado de Filosofía de la Ciencia de la UNAM. Bueno, no sé por qué no se cambia la presentación. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a volver a poner. Pero bueno, digamos, el contexto de mi investigación y de lo que va a ser esta charla es el tema de los sistemas complejos. Es el tema de lo que vamos a entender por complejidad y cómo hay diferentes estrategias para estudiar la complejidad. Digamos, en la siguiente diapositiva, ya en un momento se las voy a poner, el punto de partida es preguntarnos, ¿por qué los sistemas complejos? ¿Por qué es importante este término? ¿De dónde viene? ¿Por qué es relevante en un contexto como México, ¿no? Y bueno, parte de la respuesta tiene que ver con que la complejidad nos da herramientas para poder modelar de una forma diferente a la economía tradicional hechos económicos, ¿no? Nos da un conjunto de herramientas metodológicas para pensar de una forma diferente sobre hechos. Y digamos, desde este punto de vista, los sistemas complejos lo que nos permite en gran medida es poner en perspectiva más, digamos, justa lo que sería pues los métodos de investigación que durante el siglo XVIII, XIX y gran parte del XX se fueron pues desarrollando, que en la literatura aparece como cientificidad newtoniana, ¿no? El paradigma de cientificidad
newtoniano. Ahorita vamos a ir hablando sobre ese tema. Básicamente lo que yo voy a decir es que la economía neoclásica, que es una forma de hacer economía basada en el paradigma de cientificidad newtoniano, puede servir para resolver una serie de problemas, pero hay otra serie de problemas que, digamos, tendremos que usar otros métodos de modelación, otros métodos de investigación, otros enfoques para poderlas, digamos, abordar de una forma adecuada, ¿no? Entre ellas, pues está el tema que yo he estado investigando, que es el de la obesidad, ¿no? Y bueno, digamos, es una literatura que en la actualidad se ha estado debatiendo bastante en algunos centros de investigación, entre ellos la London School of Economics, entre ellos también la Santa Fe Institute, de ahí de los Estados Unidos, y en el Instituto Max Planck. Entonces, es una literatura bastante interesante, muy novedosa, con enfoques muy interesantes, pero en gran medida, digamos, cuando se discute sobre complejidad, lo mismo, no queda claro exactamente qué es, ¿no? A veces pareciera que usamos o se usa el término complejidad para decir, no sé. O sea, es decir, a veces se usa como si fuese equivalente de ignorancia, ¿no? Pero no, aquí lo que vamos a hacer es que hacer ver que el término complejidad tiene un sentido técnico y esto tiene que ver con entender palabras como las siguientes, como el tema del reduccionismo y el emergentismo. Vamos a hacer ver que cuando hablamos de un fenómeno complejo, hablamos de que se trata de un fenómeno esencialmente emergente. Vamos a hacer ver también que cuando hablamos de complejidad, hablamos de dinámicas no lineales, ¿no? No solo comportamientos lineales, que esas se estudiaron de manera excelente por el paradigma de cientificidad newtoniano, sino comportamientos que son así, que son no lineales. Y vamos a hacer ver también que unos temas centrales para entender mejor la complejidad es la idea de causalidad, que es una idea más rica, más amplia que la mera idea de que A causa a B. Es decir, pensamos la causalidad en términos multicausales, no monocausales. Se piensa la causalidad también en términos circulares, lo que autores como Brian Arthur, que es uno de los principales exponentes de la materia, llaman feedback loops, ¿no? Causales, ¿cómo se llama? Espirales causales en retroalimentación. Y sobre eso vamos a ir hablando sobre este tema. Y bueno, en gran medida, pues lo que yo he estado trabajando es un enfoque pluralista. Es decir, la complejidad también podría beneficiarse de rescatar las cosas que ha hecho la economía tradicional. O sea, no es de que digamos que la economía tradicional no sirve y se tira a la basura, ¿no? Sino que más bien habría que contextualizar los estudios, ¿no? Y yo, pues, por ejemplo, en un trabajo que hice sobre economía del comportamiento y sobre economía neoclásica, lo mismo planteo para el tema de complejidad y el tema de economía neoclásica en el plano metodológico. Son perspectivas que pueden ser complementarias, pero digamos, tanto la economía neoclásica en el tema del comportamiento económico como en el tema de cómo modelamos las dinámicas económicas, la economía neoclásica solo sería un subcaso de digamos, una perspectiva más general, que es en este caso la complejidad. Y bueno, ahí lo que yo he estado trabajando es más o menos de este tipo. Y posteriormente, pues yo he estado llevando este estudio al terreno de la obesidad, que ya sobre eso en otra ocasión podría yo explicar cómo lo aplico. Pero bueno, cuando hablamos de sistemas complejos, un tema que es fundamental es la noción de sistema, porque digamos, sistemas complejos implica pensar en términos de una sistematicidad, además de una sistematización, evidentemente, de los resultados, de los datos, de los hechos, de lo que observamos, ¿no? Necesitamos una perspectiva de lo que es un sistema. Y esta palabra de sistema, digamos, tiene un origen que se remonta a la filosofía clásica, que grandes personajes como Aristóteles, como Hegel, como Marx, pues ya hablaban de lo que en la filosofía se conocen como totalidades orgánicas. Ya en esta época, de hecho, estaba yo revisando que Hegel usa bastante el término también sistema,
para referirse a una unidad orgánica compuesta por diferentes partes. Básicamente esa es la definición de un sistema. Un sistema es una unidad compuesta por diferentes componentes que están interrelacionados entre sí. Este tema de los sistemas, digamos, se puso muy en el centro del quehacer científico a partir de la cibernética, a partir de la biología, pero ya estaba, digamos, previamente en la tradición filosófica, por la cual, digamos, no es un término nuevo, ¿no? Pero sí que tiene una importancia para poder definir objetos de estudio. Es decir, cuando pensamos en complejidad, en gran medida pensamos en cómo definimos nuestros objetos de estudio. Y esta definición de los objetos de estudio nos permite, digamos, identificar qué podemos estudiar, qué podemos analizar y cómo usamos nuestra capacidad de abstracción y también de modelación para analizar pues, un sistema. En este caso podemos decir complejo, ¿no? Pero bueno, primero tenemos que definir el sistema. Y el sistema tiene un adentro y un afuera. Es decir, el sistema tiene siempre fronteras. Y en el sistema es digamos, es clave la siguiente cuestión, que en la actualidad, cuando hablamos de complejidad, se habla de interdependencia. Es decir, que un cambio en una parte afecta a lo demás. Es decir, todos los sistemas tienen componentes que están relacionados entre sí. Entonces, un pequeño cambio en un componente, la idea es que puede generar cambios en el conjunto. Entonces, esto se debe a que básicamente en un sistema todo está relacionado con todo, pero a veces de manera directa y a veces de manera mediada, es decir, hay mediaciones. A veces las relaciones son indirectas, pero el punto principal es que siempre hay algo relacionado con algo y siempre, digamos, va a haber efectos, ¿no? Y estos efectos a su vez van a tener repercusiones en el conjunto del sistema. Esta idea en la economía es muy, digamos, usada cuando se estudian crisis económicas y luego pensamos en los impactos que eso va a tener en otros sistemas, porque digamos, y eso es lo que me parece maravilloso de los sistemas complejos, nos permite analizar la actualidad. Es decir, la globalización ha creado un gran sistema complejo a nivel mundial, que sería pues, el capitalismo mundial, que funciona gracias a que existen redes globales de producción que están interconectadas entre sí y además los flujos de comercio son enormes y eso hace que haya una gran interdependencia de todos los países. Entonces, un pequeño cambio en un país, como por ejemplo puede ser en este caso, que de hecho en las noticias se está hablando, ¿no? Sobre Silicon Valley y la quiebra de un banco que estaba relacionado a las criptomonedas, eso puede tener repercusiones en el sistema financiero global. Y actualmente en los Estados Unidos ya se está hablando sobre esto, ¿no? Y bueno, digamos, aquí el punto es hacer ver que cuando hablamos de sistemas, la noción de interdependencia es muy importante. Y bueno, ¿por qué es importante? Porque muestra que la relación entre los componentes pues altera el todo. Y esto lo podemos ver no solo en sistemas económicos, sino también la idea de los sistemas complejos es que estos están presentes en la naturaleza. Es decir, los átomos, las células, los órganos, los seres vivos, los entornos ecológicos y también las sociedades, podemos asumir que son sistemas, que son unidades entre diferentes partes, entre diferentes componentes. Un átomo, por ejemplo, es una totalidad. Si bien, digamos, es la unidad más pequeña de la materia, resulta que la unidad más pequeña de la materia es un sistema. Y este sistema está compuesto por electrones, protones, neutrones, y, digamos, se trata de una unidad. Y cuando se rompe esa unidad, pues genera, digamos, fisiones nucleares, ¿no? Que sobre eso los físicos, pues, analizan bastante. Pero el punto es que la unidad más básica de la materia son los átomos. Y los átomos son ellos mismos sistemas, son totalidades, son unidades que tenemos que analizar en su conjunto, porque un átomo, si analizamos solo un electrón, pues más bien estamos analizando otra cosa y no, digamos, directamente un átomo, ¿no? Y lo mismo pasa con las células. Las células, para que existan, son, digamos,
compuestas por diferentes partes, y las células, pues lo mismo, son sistemas, donde una pequeña transformación en una parte de la célula altera el todo, ¿no? Y bueno, sobre eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque una de las nociones más importantes de los sistemas complejos en ciencias sociales tiene que ver con una propiedad que también tienen los sistemas complejos biológicos, que es la propiedad de la autorregulación, la autopoiesis, ¿no? Que eso Maturana fue el gran experto en analizar eso, y él en gran medida definió la vida como, como un sistema autopoético que estaba en una relación homeostática con el entorno, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Pero esas dos ideas son muy interesantes para retomar, digamos, en el análisis económico, para pensar la economía también como unidades sistémicas compuestas por diferentes partes, instituciones, mercados, agentes económicos, digamos en este caso con racionalidad acotada, los sistemas complejos van hacia esa modelación diferente de los agentes, pero también, digamos, se incorpora bastante la relación con el entorno, ¿no? Porque los sistemas son económicos, necesitan de un intercambio con el entorno, y los entornos son ecológicos, de tal manera que el equilibrio económico tendríamos que pensarlo también en términos de un equilibrio con la naturaleza, es decir, una relación metabólica, homeostática, y bueno, sobre eso vamos a hablar un poquito más, ¿no? Pero el punto es que hay sistemas en la naturaleza, tanto en el plano digamos, de las entidades inertes, que digamos la física estudia mucho de eso, como en el plano de las entidades vivientes, que son los organismos que tienen estas propiedades autopoéticas, y de ahí podemos ir agregando complejidad en diferentes niveles hasta llegar a los niveles de la biología, de ahí pasamos a los niveles del ser humano, podemos pasar al nivel psicológico, y de ahí podemos pasar a los niveles tecnoeconómico y luego sociales, ¿no? Socioculturales. Entonces, digamos, ahí vamos a ir viendo que hay una continuidad, que básicamente son sistemas todos, ¿no? Y bueno, también, además de que hay sistemas materiales, también hay sistemas conceptuales, donde básicamente lo que son los componentes de los sistemas conceptuales suelen ser categorías, suelen ser supuestos, suelen ser datos, ¿no? Y digamos, en la actualidad se trata de hacer ver que modelar es construir un sistema, básicamente de componentes conceptuales, imaginarios, que nos dan cuenta de un fenómeno que podemos analizar en términos contrafácticos, ¿no? Un modelo podemos entenderlo como eso, como una creación de un artefacto cognitivo, que no necesariamente es una representación literal de la realidad, pero que esta representación simplificada nos puede servir para analizar las diferentes determinaciones y los diferentes comportamientos y escenarios posibles, ¿no? Y bueno, uno de los temas principales es que cuando pensamos en los sistemas complejos, tratamos de alejarnos de las visiones meramente mecanicistas, donde el único producto, por ejemplo, de una relación causal es, digamos, único, ¿no? Y universal, y es acontextual. Los sistemas complejos tratamos de pensar en términos del contexto. Todo es dependiente del contexto. Todo está situado. Y además de que está situado, hay diferentes variables donde no necesariamente la relación entre A y B nos va a producir C. Puede producir D o puede producir F, dependiendo del contexto. Entonces, es muy importante pensar en esos términos. Y bueno, otro de los temas que también se vuelve muy importante es el tema de la incertidumbre. Porque la incertidumbre, al integrarse dentro de los modelos económicos, nos hace ver que las dinámicas no son lineales, y por lo tanto tenemos que pensar en cómo podemos eso incorporarlo en nuestra comprensión para ser inteligible. Por ejemplo, una crisis económica, o la emergencia de una pandemia, o la formación de un fenómeno complejo como es el de la obesidad como un problema social, ¿no? Y bueno, digamos, los sistemas complejos en ese sentido son un tipo específico de sistemas, porque hay sistemas deterministas, hay sistemas mecanicistas y hay sistemas complejos.
Y estos sistemas no complejos es esto, tienen dinámicas no lineales, tienen dinámicas donde surgen procesos nuevos, es decir, ocurren propiedades emergentes que provienen a partir de la relación entre las diferentes partes y surgen, digamos, propiedades del sistema que no las podemos analizar o no las podemos ver si tomáramos cada parte separada. Necesitamos tener una visión de la totalidad. Y esto nos lleva pues, a esta idea aristotélica de que el todo es más que la suma de las partes. Y digamos, esto nos lleva a ver que sí es muy importante estudiar lo que es la interconectividad y la interdependencia entre estas partes. La causalidad, pues ya como lo había mencionado, no necesariamente es mecanicista ni determinista, aunque esos modelos pueden servir para analizar temas muy particulares, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere estudiar la trayectoria de un cohete, sí que sirve bastante bien la mecánica clásica de Newton. Pero, por ejemplo, si uno quiere analizar la caída de un billete a partir de un edificio de 100 pisos, pues digamos ahí la física de Newton no nos va a servir. ¿Por qué? Porque la caída de un billete que dejamos caer desde un edificio se vuelve tan compleja que va a ser muy complicado poder saber y predecir, ¿no? Entonces también ahí en este tipo de ejemplos lo que se hace ver es que también el objetivo principal de la ciencia no es nada más la predicción. O sea, la predicción es muy importante, es fundamental para poder tomar decisiones, para poder comprender nuestro mundo, pero hay otros objetivos epistemológicos que podemos lograr con los sistemas complejos, como es volver inteligible procesos muy complejos y saber por qué ocurrieron fenómenos, ¿no? En este caso, la crisis económica es un ejemplo. Es decir, los economistas no pueden predecir si en 2025 o en 2026 va a haber una crisis de qué tipo, ni tampoco pueden predecir en qué país. Pueden hablar de fragilidades, pueden hablar de vulnerabilidades, pueden hablar de contextos que pueden, digamos, mermar posibilidades de autorregulación en ciertos mercados, ¿no? Pueden hablar de fenómenos que pueden generar volatilidad, etcétera, pero no te pueden predecir fecha y hora y lugar de dónde va a surgir la crisis ni las causas, pero te pueden analizar las causas. Y a partir de ahí, los sistemas complejos pueden servir para volverlo inteligible. A partir de estos temas como la idea de circuit, de feedback loops, que son bucles, que, bueno, en la literatura se traduce así, pero serían más bien como circuitos en retroalimentación. Hay que identificar esos circuitos en retroalimentación porque constantemente o bien nos alejan del equilibrio económico o bien nos alejan o bien nos acercan a él. Entonces, es un tema que hay que ir analizando siempre con mucho detalle. Y bueno, este tema de la autoorganización y de la homeostasis, ya lo hablé. Aquí pues pongo solamente unos ejemplos de más o menos cómo se ve cuando se hacen ciertos modelos de complejidad. Simplemente aquí los pongo para hacer ver de manera visual lo que serían comportamientos no lineales. En el caso de la izquierda, pues tenemos comportamientos que son de osciladores, que no se pueden fácilmente modelar en términos lineales, ¿no? Hasta la derecha, lo que tenemos, hasta abajo, tenemos lo que serían análisis, donde, digamos, si uno va haciendo un zoom, digamos, en los diferentes puntos de una función, lo que se encuentra son fractales. Y los fractales, pues, son comportamientos no lineales que, pues, más bien han forzado a que hayan otro tipo de modelaciones, ¿no? Y bueno, digamos, ¿cómo estudiar un sistema complejo? Básicamente lo que tendríamos que hacer es identificar esos componentes, de qué estamos hablando, cuáles son sus relaciones internas entre estos diferentes componentes para ver, digamos, su composición, saber qué tendríamos que analizar. Tenemos que ver si se trata de un sistema centralizado o descentralizado, o si es, digamos, un sistema con relaciones muy densas. Hay que identificar sus diferentes niveles de organización. Este punto es muy importante porque nos hace ver que cuando estudiamos desde el punto de vista de la complejidad
comportamientos, por ejemplo, económicos, pues tendremos que ver que las explicaciones complejas son multinivel. Es decir, un comportamiento económico no es nada más un comportamiento económico. Es decir, no solamente involucra relaciones monetarias o relaciones de intercambio, de mercado, sino que también tiene que ver la cultura, también tiene que ver la política, también tiene que ver la geografía, también tiene que ver la historia. Y son otros niveles que explican un comportamiento económico del cual no podemos omitir, ¿no? Digamos, en el paradigma de cientificidad se diría que sí, se puede omitir y nos podemos centrarnos en los hechos puramente económicos, que en gran medida eso fue el proyecto epistemológico de la economía neoclásica. Ellos intentaron hacer ese tipo de planteamientos donde se planteaba la separabilidad de lo económico respecto a otros niveles de organización de un fenómeno. Pero en los sistemas complejos lo que se plantea es que si uno quiere analizar, por ejemplo, una crisis económica, hay que analizar el sistema financiero vigente en ese país y ahí tenemos que analizar, por ejemplo, el papel que tiene el capital financiero, ¿no? ¿Quién es el capital financiero? ¿Cómo se regula? ¿Cómo se establecen relaciones de poder entre los banqueros y los gobernantes? Y qué tanto los gobernantes sí pueden o no pueden plantear regulaciones a los sistemas financieros, ¿no? Cuando no pueden, básicamente lo que se está generando es una situación de extrema vulnerabilidad porque los financieros pueden sacar su dinero cuando quieran y, digamos, invertir en lo que quieran y pueden vender, y eso es lo más grave de todo, componentes o mercancías de derivados que básicamente no representan o no tienen una relación con la economía real, ¿no? Y entonces en esos casos se puede generar pues una situación de mayor especulación y esto puede llevar a una crisis, ¿no? Entonces, digamos, ahí ya estamos incorporando otros niveles de organización en el análisis económico de una crisis. No nada más veríamos la parte de la oferta y la demanda y ya, sino que veríamos la parte política también, pero también la parte cultural. Por ejemplo, hay personas que simplemente, digamos, compran cierto tipo de servicios porque se dejan llevar por la inercia y la economía del comportamiento ha analizado bastante esto, ¿no? Y ese tipo de comportamientos fomentan, digamos, depredación económica, ¿no? Como por ejemplo la renovación automática de contratos, como cuando uno contrata el Netflix, luego pues uno ya no sabe si lo quiere o no lo quiere, pero llega la renovación automática y uno pues ya, si no prestó suficiente atención, pues se renueva el contrato y ya se tiene que estar pagando por un servicio que a veces mucha gente luego ni usa y a pesar de que ya le habían dicho, digamos que esa parte estaba sujeta a sus decisiones, pues mucha gente por desidia no se deja de suscribir en un contrato, ¿no? Entonces el contrato se renueva y pues ahí tienes a personas que siguen pagando por servicios que no necesariamente necesitaban, ¿no? Digamos, ese tipo de hechos nos hace ver que hay otros niveles de organización como los niveles psicológicos. Por eso la economía, cuando se analiza desde el punto de vista de la complejidad, involucra necesariamente supuestos psicológicos que ahora las ciencias cognitivas están analizando bastante y sobre eso pues, podemos hablar en otra sesión que tiene que ver con todo esto que se llama narrativas económicas, economía del comportamiento, que tiene que ver con el papel de las emociones en la economía, lo cual nos hace ver que un hecho económico es mucho más complejo que simplemente reducirlo a una maximización de una función de utilidad, ¿no? Entonces, digamos, eso es en gran medida lo que se avanza con esta perspectiva de la complejidad y uno de los elementos fundamentales en todo estudio, pero digamos en los temas complejos se pone mucho énfasis en eso, es en mostrar el mecanismo o los procesos causales que explican la dinámica de un sistema complejo. En el caso de la economía, por ejemplo, si nosotros queremos analizar una crisis económica, pues tendríamos que estudiar los procesos causales que generan, digamos, la valorización de bonos en el mercado de valores. ¿A partir de qué indicadores? ¿Cómo se construyen esos indicadores? ¿Y cómo se conectan esos indicadores con la economía real? ¿Y cómo operan en los mercados?
Entonces tendríamos que visibilizarlo y luego ahí incorporar pues, factores como regulaciones institucionales, factores culturales, así como también factores psicológicos, ¿no? Porque el tema, por ejemplo, de los rumores es un tema constante que en la economía está presente y eso muchas veces afecta la credibilidad y la confianza que hay en alguna mercancía o en alguna moneda o en algún servicio, ¿no? Entonces son temas que siempre hay que visibilizar identificando estos procesos causales. Y ya, de nueva cuenta digo, los procesos causales no son monocausales, son mucho más complejos. Pueden ser multicausales, pueden ser círculos causales que se retroalimentan a sí mismos y una misma causa puede generar diferentes efectos dependiendo del contexto. Entonces ahí, digamos, pensar en términos complejos es incorporar el nivel de la autoorganización, es incorporar el nivel de diferentes niveles de organización de un fenómeno, es incorporar diferentes nociones de causalidad y visibilizar, digamos, en el entorno, dependiendo de qué sistema estemos hablando, ¿no? Y bueno, un tema fundamental que también hay que retomar y por eso yo pienso, ¿no? Y bueno, hay muchos economistas que van en esa misma dirección. La economía, pues, debería de dejarse de pensar como una economía a secas. Es decir, la economía es inseparable de la política, pero también es inseparable de lo ecológico, porque cuando se produce, se tiene una relación con la naturaleza y la producción de cualquier bien involucra, pues, digamos, una transformación de componentes de la naturaleza para incorporarlos a los circuitos económicos y eso genera contaminación. Entonces hay una relación con el entorno que es muy importante enfatizar, de tal manera que la economía, pues, debería de ser algo más complejo en su definición, porque no es nada más el estudio de precios o no es nada más el estudio de las mejores decisiones que toma un agente en un contexto dado para maximizar su función de utilidad, sino más bien hay que analizar la relación con el entorno ecológico. Hay que analizar la relación que hay también con otros pueblos, con otros países. Y de esa forma, pues la economía siempre tendremos que verla como política y también como algo ecológico, ¿no? Por su relación con el entorno. Y bueno, un poquito para platicarles también de las cosas que yo estaba investigando. Por ejemplo, yo estoy investigando, siguiendo planteamientos de la ONU, el tema de la salud como una salud, así se le llama, ¿no? Que básicamente es pensar la salud como algo no solo relacionado a cuerpos individuales, sino también la salud en términos de la relación con los entornos. Y si se tienen entornos que están, por ejemplo, generando contaminación y están devastando la tierra y están generando, digamos, animales con enfermedades, etcétera, eso va a generar condiciones de posibilidad para que la salud de las personas se merme, ¿no? Entonces, para pensar en términos más integradores, más integrales, más complejos, más abarcadores, la salud tendremos que tener otro concepto no antropocéntrico de la salud y tendremos que pensar pues, en la salud de la naturaleza, que implica la salud de la tierra, implica la salud de los ambientes ecológicos y también implica la salud de los animales, ¿no? Sobre todo los animales que consumimos y lo mismo, la tierra que consumimos, los nutrientes que consumimos cada vez que comemos. El acto de comer es un acto profundamente complejo. O sea, no es nada más comer y ya, sino que también involucra una serie de relaciones con el entorno, ¿no? Por eso, bueno, yo estoy trabajando esta idea de que comer es un acto político, pero también es un acto ecológico. Y bueno, hay diferentes maneras de estudiar sistemas complejos. Una estrategia que se ha usado bastante es, digamos, una perspectiva que busca estudiar el comportamiento del todo a partir de sus partes más fundamentales, ¿no? Y digamos, uno de los planteamientos ahí que se ha desarrollado es esta idea del reduccionismo. Es decir, este reduccionismo reduce el todo a partes y más bien se analizan las partes. Cuando se trata de un enfoque complejo, se pondría mucho énfasis en lo que se conoce como reglas de interacción. Este es uno de los principales exponentes de este enfoque. Thomas Schelling, un economista premio Nobel, experto en teoría de juegos, que él básicamente modelaba comportamientos
macrosociales a partir de reglas simples de interacción. Aquí les pongo un ejemplo nada más. Básicamente sería analizar el comportamiento de la segregación racial, modelando diferentes, digamos, razas como si fuesen fichas. Y la única regla de interacción que en su momento él planteó fue que cada ficha no es que sea racista, sino que cada ficha tiene una regla de interacción donde lo que busca es que esté rodeada por fichas que en su mayoría sean de su mismo color, porque esto representa pues más comodidad para esa ficha, porque hablaría en su mismo idioma, etcétera, ¿no? Y bueno, esos son los micromotivos. Entonces, cada ficha con esa regla de interacción interiorizada, lo que va a hacer es juntarse con fichas parecidas a ella, ¿no? Pero no, dice Schelling, no porque sean racistas se van a juntar solo entre ellas, sino que más bien la regla de interacción es juntarse con la única regla de que la mayoría que la rodea sea de su mismo color. Y lo que ocurre es que a nivel macrosocial, el macro behavior, pues resulta que surge una segregación racial, ¿no? Y bueno, esto es un modelo que explica ese tipo de formas de modelar la complejidad a partir de esta tendencia, digamos, reduccionista, que se plantea a partir de reglas de interacción entre las partes, y estas reglas de interacción pues sirven para modelar, en este caso, este tipo de comportamientos, pero también se ha usado para modelar comportamientos de pájaros, de peces, que luego entre ellos lo único que siguen es tener la regla de estar a cierta distancia de la otra, del otro compañero, ¿no? Y esos comportamientos pues sirven para estudiar las parvadas o los peces, etcétera, y pues esto se modela bastante en sistemas computacionales, ¿no? Digamos, uno de los temas con esta forma de modelar que si bien es interesante y que si bien nos puede dar pistas de cómo enfocar algunos fenómenos, es que al final pues son modelos que no se preguntan tanto por la multicausalidad, ¿no? Y por ejemplo, las personas que se dedican a estudiar realmente fenómenos complejos, como sería la segregación racial, lo que van a ver básicamente va a ser pues una simplificación muy fuerte, muy extrema, ¿no? De la realidad. Entonces, este tipo de modelaciones, si no tenemos cuidado con ello y pensamos que la segregación racial es en realidad producto nada más de reglas de interacciones así, pues nos va a llevar a una mistificación de fenómenos reales, ¿no? Complejos. Entonces, por eso, digamos, el reduccionismo, hay que analizarlo, sí, hay que tomarlo en consideración, sí, pero siempre ponerlo en contexto. El reduccionismo no siempre está mal, pero no siempre está bien, ¿no? Y digamos, en momentos en los cuales tenemos que elegir otras estrategias, pues hay que hacerlas, no tenemos por qué apegarnos necesariamente a el reduccionismo, ¿no? Y bueno, digamos, lo contrario al reduccionismo sería el emergentismo. Ya mencioné lo que significa reduccionismo, básicamente es la interacción entre partes que hacen emerger fenómenos nuevos que son irreducibles a las partes. Es básicamente esta idea de que el todo es más que la suma de las partes, y ejemplos son las siguientes. Por ejemplo, la sal es producto de cloruro de sodio, y digamos el cloruro y el sodio, si fueran dos componentes analizados por separados, pues evidentemente lo que vamos a tener son componentes químicos que son tóxicos para la vida, pero cuando los juntas resulta que generan una nueva propiedad que es la sal, y la sal pues es fundamental para la vida, ¿no? Entonces ahí vemos un ejemplo de lo que es una propiedad emergente que tendríamos que analizar siempre pensando en esta interacción entre las partes. Lo mismo podríamos pensar, por ejemplo, en la acción misma de caminar. Si analizamos una pierna por separada, pues digamos no vamos a poder dar cuenta de lo que sería el hecho de caminar, que básicamente es una interacción compleja entre dos extremidades, ¿no? Con un entorno de cierto tipo, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, si queremos modelar un comportamiento de fútbol, pues no podemos entender un partido de fútbol a partir de analizar individuos por separado. Más bien tendríamos que ver a los individuos en equipos jugando bajo ciertas reglas de interacción. Es decir, tenemos que ver la totalidad del sistema para poder analizar su comportamiento. El emergentismo puede ser de dos tipos. Un tipo que se le llama emergentismo fuerte, que básicamente le atribuye poderes causales a las propiedades emergentes que surgen, que son constitutivas de las partes.
Este tipo de causalidad está muy presente en ciencias sociales, donde, por ejemplo, se habla de cómo los individuos generan, a partir de ciertas interacciones, instituciones. Y estas instituciones, a su vez, luego van cambiando a los propios individuos y los van modificando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros migramos a otro país y pasamos mucho tiempo en ese otro país, las instituciones de ese otro país gradualmente nos van a ir modificando a nosotros y vamos a ir adquiriendo nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevas formas de pensar, y eso va a cambiar incluso hasta nuestra personalidad, ¿no? Entonces, digamos, ese es el tipo de emergentismo que se tiene en mente cuando se analizan ciertos problemas en ciencias sociales, ¿no? Pero bueno, digamos, dentro de los problemas que puede tener el emergentismo fuerte, es que muchas veces no sabemos exactamente hasta dónde llega el sistema, y muchas veces también no queda muy claro qué queremos decir con propiedad emergente. Eso es algo que tenemos que definir. Aquí pues pongo algunos ejemplos de lo que es el emergentismo fuerte. Pierre Bourdieu, en su noción de hábitos, tiene una noción de emergentismo fuerte justamente con la idea de que cada persona se va estructurando a partir de estructuras estructurantes estructurales, ¿no? Es decir, el todo al final va bajando hacia el individuo y lo va transformando, lo va modificando por medio de esta noción de hábitos, que son predisposiciones a actuar que se adquieren en un proceso complejo de socialización. Otro ejemplo de un autor que trabaja con una idea de emergentismo fuerte es el economista institucionalista Hodgson, que básicamente habla de cómo las instituciones, por medio de hábitos, va habituando a las personas, y las personas van incorporando, los agentes van incorporando las reglas de interacción en un entorno, y eso pues modifica sus comportamientos, ¿no? Un ejemplo que yo encontré para estudiar el tema de la segregación racial está en este libro de David Harvey, donde él habla de múltiples causas que explican la segregación racial. Es decir, no solo son las reglas de interacción entre grupos sociales, sino que hay otras clases, perdón, hay otras causas como la racialización, como la gentrificación, como la acumulación por disposesión, planes urbanos y especulación, mecanismos de exclusión, etcétera, etcétera. Que todo eso va generando pues una segregación racial que se vuelve muy compleja, y digamos, siguiendo algunos autores como Brian Arthur, se vuelve dependiente de la trayectoria, lo que es el path dependence, ¿no? Sobre eso también podemos hablar en otra ocasión. Ya mencioné, hay problemas para analizar también el emergentismo, porque también lo mismo que el reduccionismo, el emergentismo no siempre está bien, no siempre todo lo podemos ver desde este punto de vista, y a veces es innecesario, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, se vuelve a veces luego complejo saber cuándo estamos mirando el sistema en su conjunto, porque luego nos dicen, sí, hay que ver la totalidad, pero cuando uno analiza un objeto de estudio no queda claro exactamente en qué momento sí está teniendo una noción de totalidad. Eso es un problema metodológico importante que muchas veces se puede ir sorteando solo con experiencia de investigación, no con reglas algorítmicas que nos digan qué pasos a seguir, que sean infalibles, ¿no? El concepto de causalidad, ya lo había dicho, es un concepto que muchas veces es un concepto oscuro que luego pues no queda muy claro exactamente qué queremos decir con eso, pero bueno, esos son problemas que también tiene el emergentismo. Y desde ese punto de vista, lo mejor, desde, digamos, la literatura que yo he encontrado, es pensar en términos pluralistas. Y aquí una autora que se llama Sandra Mitchell, que tiene un libro maravilloso que se llama On Simple Truths, quiere decir verdades no simples. Básicamente lo que ella dice es que lo más importante es analizar contextos, es decir, todo es dependiente del contexto. Hay que analizar también el objeto de estudio a partir de niveles de abstracción. ¿En qué nivel de abstracción estamos? Porque no es lo mismo estar buscando variables para explicar un comportamiento de un individuo que buscar variables para un comportamiento agregado de un país o del mundo, ¿no? Del sistema financiero global. Son variables diferentes, ¿no? Que operan en diferentes niveles de abstracción. Entonces, digamos, las causas no necesariamente son las mismas. Digamos, aquí un gran ejemplo es el tema de la mecánica clásica de Newton. Las leyes de Newton funcionan muy bien en un rango específico de fenómenos.
Pero, por ejemplo, si nosotros aplicamos la ley de la gravitación universal a fenómenos como lo que sería fenómenos cuánticos, pues ahí resulta que más bien se necesitan otro tipo de marcos teóricos. Y de ahí, pues, los mecánicos cuánticos tienen otras nociones, ¿no? Lo mismo respecto a la mecánica, a la teoría general de la relatividad. Ahí la ley de la gravitación universal de Newton, pues resulta que no es universal, ¿no? Necesitamos otra noción de tiempo y de espacio, ¿no? Que eso es lo que trabajó Einstein en su momento, ¿no? Digamos, aquí estoy yendo muy rápido, pero básicamente lo que yo quiero mostrar es que las leyes, las teorías, los modelos tienen un rango de aplicación, no son infalibles, y más bien tendríamos que identificar esos contextos donde sí se pueden aplicar para saber en qué contextos sí nos pueden ayudar a resolver problemas y en qué contextos no. Y eso lo que nos ayuda es a desfetichizar los modelos científicos, es decir, dejarlos de ver como algo absoluto, como esas herramientas infalibles, que como si fuesen navajas suizas, nos sirvieran para todo, ¿no? Y más bien hay que ver que son herramientas, que son artefactos cognitivos que podemos usar para responder diferentes preguntas. Entonces, digamos, eso es muy importante también para evitar posiciones que luego suele haber mucho en ciencias sociales, que aquí yo le llamo imperialistas, es decir, que quieren decirle a otros cómo investigar y a fuerzas decirle a otros que lo que hacen está mal en todo, ¿no? Y que por lo tanto lo único que tienen que aplicar son sus propios métodos. Y esto de hecho lo trabajó bastante y lo admitió, digamos, como parte de su práctica científica, un autor que se llamaba Lasserre, que es un seguidor de Gary Becker, que él escribió un artículo que se llama El imperialismo económico, donde básicamente él dice que la única metodología científica posible en ciencias sociales es la basada en la teoría de juegos y en el Rational Choice Theory, ¿no? Y que este conjunto de métodos, porque usan el método deductivo y porque usan axiomas y porque usan funciones, etcétera, muy definidas según ellos, pues se pueden aplicar a las demás. Entonces él dice que ellos están colonizando otras ciencias sociales, ¿no? Así tal cual. Y bueno, claramente escribe con un tono provocador, pero es muy sintomático que se animen a hacerlo, ¿no? Porque realmente sí se comunica pues ese tipo de tendencia, ¿no? Entonces, más bien lo que los sistemas complejos nos ayudan es a dimensionarlo todo y verlo todo con calma, porque en efecto, este tipo de modelos pueden servir para analizar comportamientos de cierto tipo, pero hay otros comportamientos que nos agotan y que más bien se tendrían que analizar desde otra perspectiva. Y digamos, en esa visión, pues podríamos repensar incluso nuestra ontología del mundo. Aquí les pongo un libro de Nancy Cartwright, que ella es una filósofa de la ciencia, estudió filosofía de la física, y luego estudió filosofía de la economía, y ella tiene la idea de que el mundo pues no es del todo racional, no es algo perfectamente ordenado, sino que es un mundo complejo. Ella dice the Dapple World en el sentido de que es un mundo parchado, es decir, es un mundo que no tiene una racionalidad. Quienes tienen racionalidad son las personas. El mundo en sí mismo, los fenómenos en sí mismos, pues tienen dinámicas, tienen procesos, pero de ahí atribuirle una racionalidad al mundo es complejo. O sea, digamos, ahí tendríamos que explicar más ese término, ¿no? Pero lo que ella va a decir es que nos conviene más analizar el mundo como algo caótico, presuponer que el mundo es un caos, presuponer que el mundo no está perfectamente ordenado y que más bien nosotros lo volvemos inteligible con nuestros modelos, ¿no? Y de esa forma vamos avanzando cachito por cachito, ¿no? Ya no con estas visiones totalmente ontologistas del mundo, ¿no? Y bueno, básicamente ya mencioné este tema del pluralismo integrativo, donde hay que ver en términos contextuales, en términos de niveles de abstracción, pero también hay que ver que los sistemas tienen interfaces y hay momentos en los cuales la causalidad funciona, digamos, de las partes al todo, y hay otras ocasiones en las cuales la causalidad funciona del todo hacia las partes, ¿no? Y digamos, esto nos puede ayudar a ver lo que serían círculos causales en retroalimentación, como esta, ¿no? De que los genes muchas veces también van produciendo proteínas, esto a su vez va produciendo mecanismos celulares, etcétera, y así sucesivamente hasta llegar a un organismo, pero luego muchas veces el comportamiento del organismo puede generar, digamos,
dinámicas que pueden alterar comportamientos genéticos, ¿no? Sobre esto, pues tendrían que elaborarse más la idea, etcétera. Pero digamos, aquí se ve muy claramente esta tendencia, ¿no? En economía lo vemos mucho cuando vemos fenómenos de transformación institucional, es decir, los sujetos, cuando luego impulsan transformaciones institucionales, lo hacen porque se organizan, ya sea en movimientos sociales, en partidos. No te escuchamos bien. Movimiento feminista. Lo que hacen las feministas es dar transformaciones en las reglas de interacción. ¿Ya me escuchan? Ya. ¿Ahora sí ya? Ya. ¿Ya? Ya. O que me va a cambiar de lugar porque creo que aquí está. Pero sí, digamos, lo que hacen las feministas es producir transformaciones en las reglas de interacción entre agentes, y estas nuevas reglas de interacción entre agentes que van a ir corporalizándose en leyes, en protocolos, en una nueva cultura. Eso a su vez va a generar cambios en los agentes. Digamos, la idea es que la transformación que impulsan las compañeras feministas, pues van a cambiar la manera en cómo entre hombres y mujeres se relacionan, ¿no? Y eso va a transformar, pues, al sujeto, ¿no? Entonces, digamos, eso es una cadena causal en retroalimentación que va de la parte al todo y luego del todo a la parte, ¿no? Así lo podemos analizar, y de hecho en los movimientos sociales se analiza bastante. Y aquí les pongo algunos textos que pueden ser interesantes para avanzar más en una comprensión de los sistemas complejos, como sería esta perspectiva de Sandra Mitchell, que la recomiendo muchísimo, este libro que se llama Verdades no simples. Este autor, Brian Arthur, es uno de los principales precursores de la complejidad económica. Él avanza hacia una noción distinta de lo que es el equilibrio económico, pensando sobre todo en el sistema económico como un sistema evolutivo que está en constante transformación, y que más bien el hecho de que exista desequilibrio muestra que el sistema económico está vivo, ¿no? Entonces, si estuviera totalmente en equilibrio, según Brian Arthur, el sistema económico estaría inerte. Entonces, digamos, es un tema interesante para repensar nuestras propias categorías económicas, ¿no? Y aquí hay otros autores que me parecen muy interesantes. Este autor que se llama Alan Kierman tiene una perspectiva también de los sistemas complejos, donde incorpora bastante el tema de los sentimientos. Es decir, los sistemas económicos, ya lo he dicho, no solo son variables monetarias, no solo son interacciones estratégicas racionales frías, sino también hay emociones que están ahí incorporadas, ¿no? Y digamos, eso, meterlo en el análisis económico, nos llevaría a tener una perspectiva pues más compleja, más rica, ¿no? Y finalmente otro texto que recomiendo bastante, pues está más aplicado al tema del diseño de políticas públicas, es este libro que se llama Complejidad y el arte de las políticas públicas, ¿no? Resolviendo los problemas de abajo hacia arriba, y los autores son David Colander y Roland Coopers, ¿no? Que ellos de hecho hacen una perspectiva también crítica de la behavioral economics, tratando de incorporar más complejidad en el análisis, ¿no? Y bueno, finalmente decir, como comentarios finales, que el reduccionismo y el emergentismo, espero que hayan quedado claro lo que son dos estrategias diferentes de estudiar los sistemas complejos. No necesariamente son estrategias rivales y opuestas, más bien tendríamos que analizarlas en su contexto, fijar, digamos, el nivel de abstracción de nuestro objeto de estudio, también identificar qué parte de la evolución del sistema estamos analizando. Por eso la parte de estudiar las interfaces del sistema se vuelven importantes para saber en qué momento nos conviene tener un enfoque reduccionista o emergentista, o los dos, que también se vale, es cosa de analizarlo ya en cada caso en particular. Y finalmente mencionar que hay otros temas importantes de la complejidad económica, como es esto del patrón de la dependencia, el desequilibrio económico, el tema de la resiliencia de un sistema económico, donde básicamente un sistema resiliente lo que hace es adaptarse a cambios gracias a que las relaciones entre las partes le permite, digamos, esa plasticidad. Y pues finalmente otro de los temas que esto ha estado trabajando mucho la economía del comportamiento y la socioeconomía, la no separabilidad
de elementos económicos, de elementos socioculturales, ¿no? Porque, digamos, una visión compleja de la economía implica pues, estudiar el carácter de multinivel que tienen todos los sistemas, ¿no? Y todos los comportamientos y fenómenos económicos, ¿no? Y bueno, espero con esto ver. Ya, con eso terminé mi presentación. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues vamos a pasar a la ronda de preguntas, comentarios, dudas. ¿Está bien? Si levantan su manita. Ricardo, ¿quieres comentar algo? Una preguntita muy rápida para Josafat. Cuando estabas hablando de propiedades emergentes, y dado que el tema era la economía, ¿no hablaste de la mano invisible de Adam Smith? Sí. Pero eso es un tema, la verdad, muy interesante. ¿Alguna razón en particular o...? No hay una, en realidad más bien como, es que como he estado ahorita yo trabajando en el tema de hábitos alimentarios, digamos, como que estoy pensando más en esos términos, pero la mano invisible es un excelente ejemplo, qué bueno que lo dices, es un excelente ejemplo de complejidad, porque surge a partir de las reglas de interacción entre las personas que contribuye a formar, digamos, el comportamiento con el mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice Adam Smith, no es que el carnicero o el panadero, por su benevolencia, lleva la comida a los mercados, sino que siguiendo su propio interés, nos lleva a que cada quien pueda ir al mercado y pueda adquirir los bienes que necesita, ¿no? Entonces, la mano invisible, en esa perspectiva, es una propiedad emergente que surge a partir de la interacción entre agentes, en este caso agentes interesados en satisfacer sus propias necesidades, y eso nos puede llevar pues a que haya una situación en la cual cada quien pueda conseguir lo que necesita en el mercado, ¿no? Entonces, no había otra razón más que el enfoque que ahorita he estado teniendo investigando estos temas, pero qué bueno que lo mencionas. Y aprovecho también para decir que uno de los precursores también de la complejidad es Bertrand Mandeville, que él, en la fábula de las abejas justamente menciona el tema de vicios privados, virtudes públicas. De hecho, esta visión del agente interesado que genera comportamientos que pueden ser beneficiosos a nivel social, pues de hecho no es Adam Smith, ¿no? Sino Mandeville. Y más bien como que Smith lo menciona, pero quien desarrolla la idea así a profundidad es Bertrand Mandeville en la fábula de las abejas, ¿no? Y básicamente dice que cada abeja sigue su propio interés y eso lleva a que la colmena funcione en su conjunto bien, ¿no? Y bueno, es una idea que se debate constantemente, pero qué bueno que lo mencionas. Gracias. Doctor José Luis, por favor. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto volver a este seminario que siempre nos ilustra y nos pone al día de lo que están realizando nuestros investigadores. Pues bien, yo quisiera comentar que, en efecto, en el caso particular de la economía, Marx precisamente escribe su libro El Capital, titulándolo Crítica a la economía política. Es decir, la economía tenía una simplicidad, ¿no? Con Adam Smith y David Ricardo, y él precisamente busca, ¿no?, hacer una crítica a la economía política y decir, nosotros no podemos simplificar la economía, ¿no?, bajo estos esquemas de la economía clásica, y tenemos que abrir todo un panorama porque esto es mucho más complejo y hay mucho más elementos que nosotros podemos estudiar. Desafortunadamente, bueno, tuvo un gran auge esto en los 60, 70, quizás hasta los 80, y después se volvió a apagar y nos quedamos en una simplicidad de la economía. Creo que los emisores de noticias caen en eso, ¿no? En la simplicidad. No nos dan todos estos elementos de la complejidad que representa una situación económica o financiera, como es el caso de la quiebra del Banco del Silicon Valley, donde pues cualquiera se presenta en la televisión y nos dice, no, es que la crisis se debe a esto, y nos dan un elemento y pues
nosotros como seres comunes no sabemos si nos vamos con la idea según sea quien esté dando esa noticia. Creo que también tendría que participar mucho más las televisoras y todos los medios que dan este tipo de noticias cuando hablan precisamente de economía y nos dan unas noticias muy simplistas y que requiere precisamente de análisis complejos, ¿no? En relación con la comida, creo que oí que Josafat está trabajando cuestiones alimentarias, pues yo estoy trabajando cuestiones alimentarias desde hace muchos años. Este trabajo que estoy realizando ahorita refiere a los cambios en la conducta alimentaria desde el periodo prehispánico a la actualidad, donde hay una, diríamos, como retoma a Brodel o retomando a Brodel, donde hay una larga duración, ¿no?, en el consumo de determinados alimentos ancestrales, desde el periodo prehispánico, luego la conquista, luego con las intervenciones y llegando hasta la actualidad. ¿Dónde se dan esos cambios? Si hay rupturas o hay continuidades, retomando a Brodel. Y aunque haya trastocamiento en ciertos momentos, digamos, coyunturales, donde hay una ruptura en la conducta alimentaria de los mexicanos, cuando realmente se da todo un cambio más radical sin que se sustituyan los alimentos ancestrales al consumo de alimentos llamados industrializados u occidentales. Pues preguntar si yo ya vi por lo menos unos 10 elementos, ¿no?, que dan este cambio a partir de los 80, incluyendo el Tratado de Libre Comercio, el marketing, los niveles de pobreza, las preferencias, y bueno, la accesibilidad, ¿no?, el mundo obesogénico en que vivimos, etcétera, ¿no? Entonces, si estos serían elementos importantes para considerar dentro de la complejidad del cambio de los comportamientos alimentarios. Pues no sé, espero algunos comentarios de Josafat y muchas gracias por permitirme la intervención. Muchas gracias. ¿Cómo hacemos? ¿Voy contestando una a una o por rondas o cómo les parece? No, es mejor una a una. Es mejor Una a una, perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias, compañero. Alberto, ¿verdad? Carlos Alberto. No, José Luis. José Luis. Muchísimas gracias por el comentario, compañero José Luis. Muy interesante lo que mencionas de Marx. Yo diría que incluso en el marxismo, yo he visto algunas tendencias reduccionistas que a veces luego tratan lo que dijo Marx en términos hasta newtonianos, ¿no? Es decir, cuando se habla del valor, a veces luego se plantea como si fuese una ley científica a partir de la cual todo se reduce, ¿no? Y recientemente dictaminé, de hecho, un artículo donde se habla del Estado y el gobierno como una deducción de lo económico. Entonces, digamos, sí he visto algunas que pueden ser No te mecanismos del escuchamos marxismo bien. que también son más. No te escuchamos, Josafat. ¿Ya me escuchan? Ya. Perdón por la, ¿cómo se llama? La desconexión. O sea, que me pareció muy interesante lo que decías del marxismo, porque hay algunas interpretaciones del marxismo que pueden ser mecanicistas, como en el caso de algunas interpretaciones deduccionistas, ¿no? Deductivas del Estado, que hay, por ejemplo, en marxistas como Pashukanis, un soviético que piensa el Estado a partir de la ley del valor, ¿no? Y luego hay otros marxistas que son como más cercanos a los sistemas complejos. De hecho, Brian Arthur, que es de los más interesantes de sistemas complejos, él dice que tiene una profunda formación marxista. Entonces yo diría que el propio marxismo puede ser sujeto a interpretaciones que a veces son más newtonianas o a veces son más cercanas a la complejidad económica. Entonces, eso me parece interesante remarcarlo. Y también me parece interesante decir que tu investigación, pues me gustaría conocerla.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Yo publiqué apenas un artículo ahí en la revista Interdisciplina del SAGE, que es sobre obesidad en la Ciudad de México. Y hablo sobre la estructuración de prácticas alimentarias obesogénicas a partir de transformaciones en los entornos alimentarios, pero no solo alimentarios, sino también problemas en la urbanización, desigualdades económicas, problemas de igualdad de género, que todo esto va generando hábitos, prácticas alimentarias obesogénicas que llevan a que padezcamos de obesidad, al menos en una ciudad como esta. Pero sí podríamos... No te escuchamos. No. No te escuchamos, Josafat. Sí. Josafat, Ya. mira, sería bueno que quitaras la imagen para que no te lleves todo el ancho de banda con la imagen. Ya. Ok, sí, mejor así. Sí, bueno, yo ya había terminado de comentar. Dice José Luis que quiere intervenir. Sí. No, Adelante. por supuesto, muchas gracias. Bueno, un equipo y yo hemos venido trabajando todo el aspecto alimentario. Le dimos mucho peso a conocer lo que se había producido en relación con el periodo mesoamericano. Y bueno, pues llegamos a conclusiones que no son propias y que están ya establecidas, en la cual esta alimentación es altamente nutritiva, ayuda a la salud perfectamente y previene enfermedades, ¿no? Entonces, de ahí parte una hipótesis general para llegar por qué hemos cambiado, ¿no? Y hemos sustituido este tipo de alimentación que nos dio tanto y que hoy tenemos problemas no solamente de obesidad, sino tenemos también problemas de desnutrición terribles, pero aunado a ello, jóvenes, ¿no? De 25, 30 años, van enfermándose de las llamadas enfermedades no transmisibles o enfermedades crónico-degenerativas. Y llegan a una cierta edad y, bueno, pues están enfermos, ¿no? Desde los 40 años hasta que mueren, están enfermos. ¿Cuáles son las causas que nos llevan, ¿no? Por eso mencioné las anteriores, a que haya estos cambios. Una cuestión que se hizo un seminario hace no mucho, hace 3 o 4 años antes de la pandemia, del ambiente obesogénico que se vive en la Universidad Nacional. Y bueno, pues en efecto, ¿no? Caminamos por los corredores de Ciudad Universitaria y es un ambiente totalmente obesogénico, ¿no? Donde pues, vemos que es lo que consumen los estudiantes precisamente por falta de recurso económico y no pueden adquirir otro tipo de alimento. Entonces, Claro. es lo que estamos trabajando hoy, ¿no? Yo espero terminar este trabajo, esperamos terminar este trabajo en unos 2 o 3 meses porque el trabajo ya se viene realizando desde hace 30 años. Entonces, por supuesto, me gustaría que lo revisaras y que nos dieras tu opinión y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Estamos trabajando, pues mucha gente estamos trabajando en este aspecto, pues precisamente para revertir esta tendencia, ¿no? Y no volverlo mecanicista o esperar a que toda la gente se muera de este tipo de enfermedades a tempranas edades, ¿no? Que eso es lo que ya por lo menos los últimos datos estadísticos nos dicen que se redujo la esperanza de vida entre 1.5 y 2 años, ya para los últimos datos, y precisamente a causa de muertes provocadas por enfermedades no transmisibles. Bueno, era el comentario y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí ya puse mi correo electrónico por si les interesa escribirme, enviarme algo. Muy, muy interesante. Y sí, ahí lo podemos revisar. Ricardo. No. Perdón, déjame quitar esto. Bueno, tenemos en el chat, hay dos preguntas, pero la primera corresponde a Leti, que la escribió como a la mitad de la sesión, y no sé exactamente a qué se refería, donde dice,
Entonces, ¿se puede aplicar en la problemática actual del maíz transgénico que involucra la política, economía, salud, del medio ambiente y humana? De hecho, ese ejemplo me parece que Sandra Mitchell lo trata en su libro Un Simple Truths. Y sí, digamos, la respuesta es que sí, se puede tratar el tema del maíz transgénico. Digo, depende también cómo definimos el problema de investigación. O sea, si vamos a hacer una pregunta en torno a los efectos económicos del maíz transgénico, digamos, ahí ya estamos incorporando prácticas de cultivo diferentes que se han generado a partir de los transgénicos, pero también estamos incorporando análisis económico de quién se beneficia, y ahí pues, incorporamos empresas transnacionales, ¿no? Como Monsanto, y personas campesinas que serían los directamente afectados, ¿no? Porque sus cultivos se verían desplazados por el maíz transgénico, ¿no? Y luego hay otros temas que una vez me platicaba un biólogo, que resulta que el maíz transgénico, cuando lo siembras, luego después, pues digamos, va creciendo la mazorca, y esas mismas mazorcas pues van generando partículas que luego vuelan a otras regiones, y luego ahí llega maíz, y entonces el maíz que ahí se empieza a hacer, pues puede ser un maíz que ya está patentado por Monsanto, y entonces los campesinos que de pronto empiezan a sembrar sin saber con ese tipo de maíz, pues ya le tienen que pagar renta tecnológica a Monsanto, ¿no? Le tienen que pagar por la patente, ¿no? Y pues digamos, ese tipo de fenómenos pues, se vuelven complejos, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué sería complejo? Porque involucra multicausalidad, porque involucra multiniveles, y porque, digamos, el hecho de que surja algún problema alimentario a partir del maíz transgénico, pues implica tener una visión de la totalidad del sistema que estemos analizando. La discusión, por ejemplo, sobre soberanía alimentaria, pues implica tener una visión compleja que requiere, pues, fortalecer, por ejemplo, al Estado, financiar mayor productividad en el campo, que el campo está abandonado. Entonces, digamos ahí, depende mucho cómo estemos planteando el problema de investigación, pero sí, digamos, este tema sí se podría analizar desde el punto de vista de la complejidad. Gracias, doctor. Hay una más de David que dice, ¿qué relación hay entre el emergentismo y el constructivismo del que habla Rolando García? Yo diría que es muy estrecha la relación, porque, digamos, como yo estoy entendiendo el constructivismo, es una epistemología que busca construir el objeto de estudio. Es decir, los objetos de estudio los construimos con base en nuestros criterios metodológicos, nuestras teorías, nuestras preocupaciones, y lo vamos acotando, ¿no? Y al final el objeto de estudio que hacemos es una construcción nuestra. Y esa, digamos, delimitación del objeto de estudio lo vamos desarrollando, vamos formulando preguntas para desentrañar ese objeto de estudio, ¿no? Entonces, lo que diría Rolando García, y yo estoy de acuerdo, es que los sistemas complejos involucra pues una construcción del fenómeno, del objeto de estudio. Y esto es muy claro cuando uno hace modelos, ¿no? O sea, un modelo es una construcción. Lo que hizo, por ejemplo, Schelling es una construcción de un modelo que simplifica una dinámica compleja como es la segregación racial. Él usa idealizaciones y supuestos, como suponer que los grupos étnicos son fichas de ajedrez, y luego ahí incorpora la noción de reglas de interacción. Y estas reglas de interacción generan, pues, procesos emergentes donde surgen dinámicas que no eran esperadas, ¿no? por los miembros particulares del sistema. Entonces, ahí lo que vemos en ese ejemplo del modelo de Schelling es que hay una relación muy estrecha entre modelar la complejidad y el constructivismo. Pero también pienso yo que eso aplica cuando hacemos investigación empírica, incluso de tipo cualitativa. O sea, yo, por ejemplo, cuando estoy analizando el tema de la obesidad, estoy construyendo mi objeto de estudio, lo estoy delimitando y estoy, digamos, teniendo un nivel de abstracción, ¿no? Entonces, digamos, si uno trata de tener
una visión pues lo más cercana posible a la realidad, pero nunca va a ser la realidad, siempre va a ser en ese sentido una representación artificial, ¿no? Pero podemos confiar en los métodos de investigación para poder hacer inferencias sobre el mundo. Gracias, doctor. En el chat ya no tenemos más preguntas ni comentarios. De los asistentes, si quieren de viva voz hacer más preguntas o comentarios. Bueno, ¿no hay más preguntas? No. Oye, Josafat, respecto a eso del emergentismo y el constructivismo, o sea, hay un detalle ahí que sí te querría preguntar. El proceso emergente ocurre de manera espontánea, pero el constructivismo, hay un cierto carácter volitivo del investigador, ¿no? Dice, bueno, yo quiero hacer esto, lo voy a construir de esta manera. Y vamos, uno no se puede poner a construir otras cosas que estén desapegadas a la realidad. Entonces, hay ciertas restricciones, pero hay una intención, como yo lo veo, volitiva de hacer la construcción. Y sin embargo, en el propio modelo de Schelling o en el Faro Bar de Brian Arthur, en muchos de estos modelos donde emergen ciertas propiedades, esas propiedades emergen de manera espontánea, en el sentido de que no hay una guía humana. Es consecuencia de la interacción microscópica y de las restricciones del problema. ¿Qué opinas de eso? Yo diría que, o sea, estoy de acuerdo en que cuando uno hace un modelo, sí hay una intencionalidad de parte del que hace el modelo de reproducir comportamientos al interior del modelo bajo, digamos, un mundo totalmente controlado, ¿no? Y estas interacciones pueden llevarnos a analizar productos que son inesperados, ¿no? Pero ya cuando hemos hecho el modelo una vez, digamos, ya no deja, o sea, ya no es tan inesperado, ¿no? Ya más bien se convierte como en un juego de supuestos. Entonces, por ejemplo, esto nos lleva a lo que Nancy Cartwright llama el sobreconstreñimiento de los supuestos, de los modelos a partir de sus supuestos, ¿no? Al menos en economía es así. De tal manera que cuando uno ya empieza a modelar como en esos modelos, ya el resultado no es tan inesperado, ¿no? Ya es lo que más o menos uno se está imaginando. Entonces, ese tipo de modelos, hacer la inferencia hacia el mundo real, pues evidentemente pues es complejo, ¿no? Porque diría Nancy Cartwright, o sea, no sería tan fácil, ¿no? Porque diría Nancy Cartwright que no están reteniendo una noción de causalidad, pero sí están haciendo ver que surgen procesos novedosos a partir de estas interacciones entre las partes. Entonces, sí es un tema ahí que cuando uno hace el modelo sí queda muy claro que se construye, pero cuando uno hace análisis empírico, pues también los análisis empíricos lo hacen omisiones para terminar visibilizando cosas que interesan más, ¿no? Entonces, al final también es una abstracción. Por ejemplo, si uno hace un análisis de los efectos de la pandemia en la salud, pues al final uno va a hacer una omisión de algunos aspectos y esto va a llevar a ciertos resultados, ¿no? Y ahí también creo yo que está presente pues cierta intencionalidad del autor, pero también sí que hay un elemento que no controla el autor, que es el contenido empírico del mundo, ¿no? Pero fíjate que, como yo lo veo, el asunto va un poquito más o al menos yo me estaba intentando referir a algo de más profundidad. Esto está relacionado con la pregunta de ¿la matemática se descubre o se inventa? Claro, claro. Yo creo que la matemática se descubre, ¿no? Okay. Porque una vez que tú pones las primeras reglas del juego, que son el conjunto de axiomas, lo demás está obligado, aunque tú no lo hayas visto, ¿no? Tú echas a andar la máquina de construir tipo Turing, tipo Gödel, y la teoría tiene que salir hacia adelante a fuerzas, ¿no? Claro. Pero dentro de la propia matemática hay una línea una forma de investigar que es constructiva, Claro. en el sentido de que los entes matemáticos
no basta que uno declare su existencia, hay que buscar el camino con el cual se construye. Claro, Por ejemplo, claro, claro. el teorema de existencia y unicidad de las ecuaciones diferenciales, que es el más sencillito de todos. Un problema de Cauchy tiene solución, es continuo y satisface la condición de Lipschitz, bla, 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 bla. Hay un teorema que te dice, pues entonces tiene que haber una solución. Pero la pregunta, pues, ¿cuál es la solución? Ah, no, yo no sé. Yo sé que tiene que haber una solución, pero no sé cómo se construye. No te escuchamos, Ricardo. Ah, yo pensé que era mi internet. No, ahorita fue el de él. Ok, ok. Ricardo, no te escuchamos. Se desconectó. Ya cambió. Ya está otra vez. Método de las aproximaciones sucesivas, es decir, hacer la construcción del objeto, ¿no? Claro. Y entonces por eso era que yo te comentaba, cuando Varian, Arthur y Schelling están desarrollando su modelo, ellos dicen, las reglas del juego son estas. Una vez que tú echas a andar las reglas del juego, lo que emerja de ahí ocurre de manera, la palabra a lo mejor no es la mejor, pero es espontánea. Es decir, está obligado. Tú no te hubieras dado cuenta, no nos hubiéramos dado cuenta, es como la mano invisible de Adam Smith, pero definitivamente eso está emergiendo producto de las reglas microscópicas. Sí. Pero el constructivismo es una Ya entendí. decisión volitiva del investigador, digamos. Claro, claro, es verdad. Eso es cierto, es verdad. Quizás ahí, es que también hay como dos temas. Uno es que yo estoy entendiendo el constructivismo como producto de una construcción no solo intencional, sino también que no es intencional, ¿no? Por ejemplo, cuando uno construye, muchas veces ocurren procesos que alteran la construcción, ¿no? Y entonces al final termina pasando, por ejemplo, como la línea 4 del metro, ¿no? De la Ciudad de México. Inicialmente se había pensado en construirla de norte a sur, y luego ya cuando llegó al Zócalo, parece ser que por temas de corrupción, etcétera, y por cuestiones ahí que hubo problemas políticos, etcétera, más bien se tuvo que desviar la línea del metro y se fue hacia el poniente. Entonces, digamos, esa construcción pues sí involucró una intencionalidad por un lado del diseñador, pero por otro lado chocó con otras intencionalidades y al final surgió algo que hay veces que luego no es conformidad de todos, ¿no? Los que participaron en el proceso, al producto final. Entonces, a veces pienso yo que las investigaciones son así. Es decir, el investigador tiene una intencionalidad inicial y ya cuando está en el proceso de investigación, la interacción con el objeto de estudio lo hace que se vaya a veces a un tema, a veces se vaya a otro, a veces visibiliza más otro tema, temas relacionados a la entrega del entregable, cosas así, afecta, ¿no? Y entonces al final el producto muchas veces, a veces ni al propio investigador Lo esperaba. lo esperaba, ¿no? Entonces, digamos, yo ahí veo esa parte como que hay una parte que sí es de voluntad, pero una parte que luego escapa a la voluntad, pero es una construcción al final, ¿no? Es decir, la investigación misma es un proceso emergente. Entonces, pero yo creo que en el fondo estamos diciendo algo muy parecido, porque sí, o sea, este tema, por ejemplo, de las matemáticas, que es el segundo tema que quería mencionar, yo pienso que las matemáticas es como una tecnología, y una tecnología, digamos, se construye, pero al mismo tiempo también se descubre. Y uno descubre usos de la tecnología a veces inesperados. Y a su vez la propia tecnología lleva a otras investigaciones, a otros conocimientos, a otros saberes, y la tecnología permite y restringe. Entonces yo creo que las matemáticas es algo muy parecido. Y creo yo que los modelos son algo muy parecido. A veces luego un modelo tiene capacidades que una persona inicialmente no lo había visto y se extiende a otras aplicaciones. Por ejemplo, el modelo de elección racional inició siendo pues, una representación simplificada en un contexto muy particular y de pronto llegaron otros y lo extendieron. Y así, por ejemplo, lo mismo con Marx. Los esquemas de reproducción
del tomo 2 del Capital se aplicaron para hacer matrices de insumo producto. Y Marx pues ni siquiera se hubiera imaginado que iban a usar así sus modelos, ¿no? Pero se usaron para eso o para hacer planificación. Entonces yo pienso que así es usualmente la modelación, como que involucra una parte tecnológica. Por eso me gusta la idea de artefacto, porque es como una idea de que el artefacto es producto de una intencionalidad, pero tiene algo más, que a veces luego escapa al propio diseñador, y esa otra parte es algo que se puede aprovechar por alguien más, ¿no? Y pienso yo que así son los modelos en complejidad igual. Sí. Pero sí, es un tema muy, muy interesante. Bastante. Ya no tenemos más preguntas. Bueno, ¿a quién le toca la semana que viene? A la doctora Magdalena Morales. A la doctora Magdalena. Muy bien. Bueno, pues entonces aquí lo dejamos. Nos despedimos. Gracias a todos por estar aquí con nosotros y por participar.